Bien, por último tenemos la dinamometría isométrica, y ya vamos terminando, ¿sí? Que, como ya lo vimos, es la evaluación de la máxima contracción voluntaria ante una resistencia que es inamovible, ¿sí? No va a haber cambio en la posición articular. Acá lo que evalúo no es el cambio de movimiento, sino la deformación, ¿sí? En todo dinamómetro isométrico, en el interior vamos a encontrar distintos tipos de piezas, pero generalmente son piezas de este estilo, que se llaman piezoresistivas, ¿sí? Que son piezas metálicas en las cuales cuando se recibe una fuerza se deforma este material y por lo tanto modifica su capacidad de conducción eléctrica, ¿sí? Modifica la resistencia que tiene este material. A partir de conocer esta relación lineal entre la fuerza que se le aplica o la deformación que sufre y qué variación en la resistencia de este material tiene o qué variación en la conductividad de la electricidad tiene, se puede conocer, según el voltaje de variación de la resistencia, qué tanta fuerza está recibiendo, ¿sí? Lo importante es que no debe haber cambio en la posición articular. Toda la fuerza que se realiza debe verse empleada en deformar el material piezoresistivo. Si este material piezoresistivo se mueve, quiere decir que parte de esta fuerza no está deformando el material, sino que se está invirtiendo en cambiar la posición articular o mover el objeto y por lo tanto no es una buena evaluación, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas de la dinamometría isométrica? Vamos a arrancar por acá. Primero, que tiene menor relación con la fuerza dinámica o movimientos naturales, ¿sí? Son dos fenómenos distintos. Realizar fuerza isométrica es muy distinto a realizar un movimiento dinámico, ¿sí? Y lo que veníamos hablando de la posición articular. Yo estoy evaluando la fuerza isométrica en una cierta posición articular que no va a variar, ¿sí? Y por lo tanto es muy distinto a evaluar un movimiento dinámico, en el cual hay movimiento, va variando la posición articular, ¿sí? Y que por esto quizás no represente esa posición a la que yo evalué la realidad del movimiento dinámico, ¿sí? Es por esto que la fuerza isométrica máxima tiene baja correlación con la carrera y el salto, ¿sí? Y le pongo dos ejemplos muy claros. Imagínense que agarramos un jugador de rugby, un forward muy grandote, le evaluamos la fuerza de extensores de rodilla a 90 grados de flexión de rodilla, ¿sí? Y por otro lado evaluamos a algunos de los atletas que yo tengo acá en Etiopía. Y le evaluamos la fuerza de extensor de rodilla a 90 grados de flexión. Seguramente el rugby tenga muchísima más fuerza de extensores de rodilla, inclusive si lo ajustamos al peso. Pero después en la carrera no va a haber ningún tipo de comparación, ¿sí? El atleta acá etíope, aunque tenga menos fuerza isométrica de extensor de rodilla, va a correr mucho más rápido que el rugby grandote y de forward, ¿sí? Por lo tanto, no tiene correlación la fuerza isométrica con la carrera o el salto, y por esto mismo no me permite discriminar el nivel de los atletas, ¿sí? Lo que veníamos viendo es dependiente de la posición en la que se evalúa y del paciente. El paciente debe comprender la orden, debe realizar la máxima contracción voluntaria, ¿sí? También es dependiente del evaluador, ¿sí? El evaluador debe saber utilizar esta herramienta, ¿sí? Y requiere una cierta habilidad y fuerza. Sin esto de fuerza, antiguamente se decía que o se había encontrado diferencias entre quizás mujeres y hombres, que evaluador mujer y evaluador hombre, y se creía que era porque el hombre tenía más fuerza. En realidad es más maña que fuerza. En realidad el evaluador debe estar entrenado en cómo evaluar con el dinamómetro, ¿sí? Por lo tanto requiere habilidad y entrenamiento con esta herramienta, ¿sí? Y por último, que la ganancia de fuerza es específica del gesto realizado. ¿Qué quiere decir? Si yo evalúo a una persona, su fuerza máxima en sentadilla y su fuerza de extensora de rodilla, qué sé yo, a 130 grados de flexión de rodilla, ¿sí? Hace un programa de entrenamiento de sentadilla y lo vuelvo a evaluar. Va a mejorar su carga máxima, ¿sí? Seguramente también mejore un poco su fuerza isométrica en extensores de rodilla, pero no en la misma proporción que lo que mejoró su carga máxima en la sentadilla. ¿Por qué? Porque le entrenó sentadilla. Y quizás la posición en la que yo estoy evaluando los extensores de rodilla no es la posición en la que más se entrena o la que más fuerza se desarrolla en una sentadilla. Entonces, no se va a ver tan plasmada esa ganancia de fuerza en esa posición articular. Porque la ganancia es específica del gesto que se realiza, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de la dinamometría isométrica? Primero, que es práctico de usar, es portátil, ¿sí? Lo puedo llevar al campo, a una sala de internación, a un consultorio, ¿sí? Es menos susceptible a la fatiga, es decir, el movimiento dinámico, cuando tiene ciclo de estiramiento, acortamiento, etc., genera mucha más fatiga que la fuerza isométrica máxima. Por lo tanto, lo puedo evaluar muchas más veces en un mismo día, ¿sí? O requiero menos espaciamiento entre la evaluación isométrica que con respecto a la evaluación dinámica, ¿sí?
Me permite un dato objetivo de fuerza, ¿sí? Lo que veníamos hablando, ya no estoy evaluando carga como habíamos visto en la evaluación de carga. Acá estoy midiendo fuerza en Newton, que es mucho más interesante, ¿sí? Y en la gran mayoría de los dinamómetros actuales, que son digitales, puedo obtener también la curva de fuerza en tiempo, ¿sí? Que ya hemos visto, es muy interesante, no solo para ver si el test está bien realizado, sino porque aparte, a partir de la curva de fuerza-tiempo, puedo obtener, por ejemplo, el ratio force develop, ¿sí? De manera manual, o incluso hay muchos dinamómetros que su software ya me lo devuelve, ¿sí? Es menos costoso que la dinamometría isocinética y es una herramienta válida y fiable, ¿sí? Y vamos a centrarnos un poco acá. La dinamometría isométrica es válida y fiable, y acá puse como leyenda, y que lo vamos a ir viendo, es que es válida siempre y cuando se utilice bajo un protocolo, ¿sí? Y esto es muy interesante. Esta revisión sistemática, ¿sí? Lo que hacía era evaluar la bibliografía hasta la fecha, que hayan registrado la validez y la fiabilidad de la dinamometría isométrica manual versus la dinamometría isocinética para evaluar la fuerza, ¿sí? Incluyeron 19 artículos que evaluaban la dinamometría isométrica manual con respecto a la dinamometría isocinética en distintos grupos musculares, ¿sí? Lo que vieron es que primero, cuando evaluaban la calidad metodológica de estos estudios, vieron que donde más fallaban eran, lo que habíamos visto, el entrenamiento del evaluador. En muchos casos no estaba entrenado el evaluador. No había tampoco un consenso de cómo iniciaba la maniobra, si iniciaba cuando el paciente realizaba la contracción, si iniciaba cuando el evaluador le decía ahora, ¿sí? Y después que no había seguimiento del evaluador, que esto es algo también que se puede hacer, ¿sí? Porque el evaluador no tiene por qué saber a qué grupo pertenece o qué valor de fuerza tiene, etc., ¿sí? Pero básicamente lo que nos habla de esto es que no había, en muchos casos, un protocolo claro de evaluación, ¿sí? Y que no solo eso, sino que el evaluador no estaba familiarizado con este protocolo. Así todo, de los 19 artículos que incluyeron en la revisión, 17 encontraron una buena correlación con la dinamometría isocinética, salvo dos. Hubieron dos que no encontraron una buena correlación y porque por lo tanto no tuvieron una buena validez con respecto al gol estándar, que fueron, por un lado, este de Reikin, ¿sí? Que evaluaba la fuerza extensora de rodilla de manera isométrica versus la fuerza excéntrica en dinamometría isocinética. Que acá ya entendemos un poco por qué no tuvo una buena correlación y una buena validez, porque está evaluando dos cosas distintas. Una cosa es la fuerza excéntrica en la isocinesia y otra cosa es la fuerza isométrica. ¿Sí? En la fuerza isométrica estoy evaluando una posición particular determinada de manera isométrica, ¿sí? Que es muy distinto el desarrollo de fuerza de una manera excéntrica, ¿sí? Y el segundo estudio que no encontró una buena correlación fue el de Burham, que evaluaba la fuerza de los abductores de hombro. Pero cuando entramos a ver este artículo, vemos que de vuelta, no había ningún protocolo, ¿sí? Esta era la posición en la que se evaluaba con el gol estándar, ¿sí? Mediante la plataforma de fuerza, que vemos que acá el atleta está parado, ¿sí? Está estabilizado porque está haciendo fuerza bilateral, mientras que cuando evalúan con la dinamometría manual, el paciente está sentado, todo torcido, a un distinto rango articular que el rango articular en el caso del gol estándar, ¿sí? Y me animo a decir que ni tenía muchas ganas el atleta ni el evaluador, ¿sí? Entonces acá de vuelta, no encontraba una buena correlación, pero porque esto no estaba garantizado, no había un protocolo adecuado, ¿sí? Es muy distinto cómo se está evaluando acá que cómo se está evaluando acá, entonces es muy probable que me dé cosas distintas, ¿sí? Con lo cual volvemos a esto. ¿Es una herramienta válida? Sí, si se utiliza bajo un protocolo, ¿eh? Un pasito más allá, hasta ahora vimos que es una herramienta válida para obtener esto, la fuerza isométrica. Cuando se evalúa bajo un protocolo, ¿sí? y en condiciones de igualdad, se evalúa fuerza isométrica en la isocinesia y con el dinamómetro isométrico manual, y si lo hago bajo un protocolo es una herramienta válida. Este trabajo fue un pasito más allá y lo que pretendió fue evaluar la validez del dinamómetro isométrico para evaluar el ratio force develop versus un dinamómetro isocinético, ¿sí? Evaluaban dos dinamómetros distintos, el Lafayette y el Microfet, versus un dinamómetro isocinético, por supuesto, en condiciones isométricas, ¿no? Siempre que se habla de estos trabajos de correlación y de validez, se utiliza el gol estándar, pero de manera isométrica, porque si no estoy evaluando cosas distintas. Pero en este caso lo que buscaban evaluar era el ratio force develop. Se agarraron 30 participantes sanos y 2 evaluadores que estaban experimentados, ¿sí? con el uso de estas herramientas. Había un protocolo claro, ¿sí? Y evaluaron casi toda la totalidad de la musculatura del miembro inferior,
flexores de cadera, extensores de cadera, extensores de rodilla, flexores plantares, dorsiflexores plantares, abductores y aductores de cadera, ¿sí? Bajo esta consigna, a la cuenta de 3 vas a empujar o tirar lo más fuerte y rápido que puedas. Esto es importante porque estaban evaluando la tasa de desarrollo de fuerza, ¿sí? Si yo quiero que desarrolle mucha fuerza en poco tiempo, le tengo que pedir hacerlo rápido, ¿sí? Y lo vas a mantener hasta que diga relaje. Se incentivaba al paciente durante la prueba, que duraba de 3 a 5 segundos hasta alcanzar la meseta, y había un descanso de 5 minutos entre cada protocolo, ¿sí? ¿Qué encontraron? A grandes rasgos, en las articulaciones más distales, ¿sí? En la dorsiflexión de tobillo y en la flexión plantar, la correlación era moderada, ¿sí? Fíjense, valores de 0.40, algunos de 0.70, ¿sí? Según el dinamómetro y el evaluador. Cuando pasamos a la rodilla, extensión de rodilla y flexión de rodilla, el ratio of force below ya era moderado a bueno, mientras que en la cadera era bueno a excelente la correlación según el evaluador y el grupo muscular que se evaluaba, ¿sí? Esto se entiende un poco también, y es lo que argumentaban los autores, que cuanto más distal es la articulación, es más difícil de poder controlar el movimiento y que no haya ningún tipo de compensación. Si yo estoy evaluando dorsiflexores de tobillo, es muy difícil controlar que el paciente no me compense con un poco de flexión de cadera, o lo mismo cuando hace la flexión plantar, que no me compense con extensión de cadera, o que no se desplace él sobre la camilla. Por lo tanto, como conclusión de estos autores fue que la dinamometría isométrica es una herramienta válida para evaluar la fuerza y la potencia isométrica. Sigue con potencia isométrica, hablan del ratio of force below en condición isométrica del miembro inferior. Haciendo la salvedad que cuando uno hace un análisis más detallado, la correlación es mejor en los segmentos proximales, porque uno puede controlar mucho más el movimiento de un segmento proximal que el segmento distal, donde ya tengo 3 articulaciones implicadas y es más difícil que no haya ningún tipo de enmascaramiento o de compensación en la evaluación isométrica, ¿sí? Yendo todavía un pasito más allá, ¿sí? Y continuando con esto de la especificidad que tiene la posición de la evaluación, ¿sí? Estos autores lo que buscaron fue evaluar la correlación entre la fuerza máxima, ¿sí? O sea, la carga máxima, y la fuerza isométrica máxima en la sentadilla, evaluando la sentadilla de manera isométrica. ¿Qué es lo que hicieron? Agarraron un grupo control, le evaluaron su fuerza máxima en sentadilla y la fuerza máxima isométrica de la sentadilla, hicieron un protocolo de entrenamiento y volvieron a evaluar su carga máxima y su fuerza isométrica máxima en la sentadilla, ¿sí? Lo que evaluaron no fue un grupo aislado, sino la sentadilla de manera isométrica, frente a una barra que no se podía movilizar, ¿sí? Y lo que vieron es que había una correlación buena, ¿sí? Aceptable, entre el RM, ¿sí? Máximo, ¿sí? O sea, la carga máxima de la sentadilla, y el pico de fuerza máxima en la sentadilla isométrica medía 90 grados de flexión de rodilla, ¿sí? Inclusive, este valor a 90 grados de flexión de rodilla tenía mucha más correlación que a 120 grados de flexión de rodilla de la sentadilla isométrica, ¿sí? Y esto se debía a que el sticky point, ¿se acuerdan del sticky point? En la sentadilla son los 90 grados de flexión de rodilla, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Como habíamos visto, la evaluación de la carga máxima mide indirectamente la capacidad del atleta de sobreponerse al sticky point, ¿sí? Quiere decir que si yo evalúo la fuerza isométrica en el sticky point, voy a tener una buena correlación con la carga máxima de ese gesto, ¿sí? Para el caso de la sentadilla, la carga máxima de la sentadilla va a tener una buena correlación con la fuerza isométrica en la sentadilla medida en el sticky point. Con lo cual, acá ya nos empezamos a acercar entre la fuerza isométrica y un movimiento dinámico. Habíamos empezado diciendo que la fuerza isométrica no tiene buena correlación con los movimientos dinámicos, pero acá ya vemos que si lo realizamos en una posición específica, ¿sí? Si realizamos la evaluación isométrica de la misma manera, pero en el sticky point del gesto dinámico que nos interesa, ya nos acercamos bastante, ¿sí? Y yendo todavía un pasito más, esta autora, Portilla Cueto, lo que buscó fue evaluar la precisión, ¿sí? De la fuerza isométrica máxima para predecir carga máxima, ¿sí? Lo hizo en pacientes con esclerosis múltiple, porque son pacientes que se benefician mucho del entrenamiento de fuerza, pero debido a su fatiga es difícil hacer una evaluación de carga máxima. Entonces ella dijo, ¿por qué no puedo predecir la carga máxima a partir de evaluación isométrica, ¿sí? Entonces agarró y dividió a la muestra de esclerosis múltiple en dos grupos, ¿sí? Un primer grupo en el cual evaluó la fuerza de extensores de rodilla en máquina, ¿sí? Y evaluó la carga máxima y después evaluó la fuerza isométrica máxima a 90 grados
de flexión de rodilla, ¿sí? Y calculó cuál era la correlación, ¿sí? Acá tenemos la correlación. Y lo que calculó fue una correlación lineal, ¿sí? Entonces, a partir de eso dijo, bueno, si esto tiene una correlación lineal, voy a plantear una fórmula de una función lineal para predecir cuál sería la carga máxima, ¿sí? Como una función lineal, quiere decir, la función de x, ¿sí? O la variable dependiente va a ser igual a la variable independiente por la pendiente de la curva, ¿sí? Que sería la correlación, más el intercepto, ¿sí? Y a partir de esta fórmula, predijo cuál sería la carga máxima del segundo grupo y evaluó la carga máxima en este segundo grupo, ¿sí? Y lo que encontró fue que no hubo diferencia significativa entre la carga máxima y la carga máxima estimada, ¿sí? Y que la variación fue en torno al 12%, que ella lo consideró como un valor aceptable, ¿sí? Por lo tanto, acá lo que vemos es, de vuelta, habíamos visto que ya nos estábamos acercando al movimiento dinámico a partir de establecer el sticky point, y acá lo que vemos es que si uno evalúa en el sticky point, uno puede llegar a predecir cuál es la carga máxima a partir de la evaluación isométrica, ¿sí? Como sabiendo la correlación, establece una función lineal y dice, bueno, la carga máxima va a ser igual a la fuerza isométrica por la pendiente más el intercepto, ¿sí? Esto es un primer pasito porque está evaluado solamente para extensores de rodilla y en pacientes de esclerosis múltiple, pero bueno, nos permite entender cómo funciona la fuerza isométrica y de qué manera nos podemos acercar a un movimiento dinámico. ¿Bien? Así que, como para concluir un poco la dinamometría isométrica, vemos que es una herramienta práctica de utilizar y es válida tanto para evaluar la fuerza isométrica máxima como para el ratio force below, y que inclusive podría llegar a predecir cuál es la carga máxima en un movimiento dinámico, siempre y cuando esto se utilice bajo un protocolo, ¿sí? ¿Qué quiere decir que se utilice bajo un protocolo? Tiene que estar establecido cuál es la posición en la que se evalúa, ¿sí? Que puede ser específico del gesto que yo quiero evaluar, o del sticky point, o puede estar estandarizado, pero que todos en la misma clínica utilicen la misma batería de evaluación, ¿sí? Los evaluadores deben estar entrenados, ¿sí? Deben saber cómo se evalúa, dónde voy a colocar el dinamómetro, en qué sentido voy a realizar la fuerza, ¿sí? Cuál va a ser la instrucción verbal, cuándo va a iniciar la maniobra, cómo lo voy a incentivar, etcétera, ¿sí? Cuánto va a durar la prueba, qué cantidad de pruebas, si tomo el valor máximo, el promedio de las pruebas, etcétera, ¿sí? Con relación a dónde se coloca el dinamómetro, algo que uno lee mucho es, bueno, se colocó a 2-3 veces el dedo de la articulación del tobillo o a la altura de los cóndilos, etc. Pero esto puede ser muy distinto en dos personas distintas, ¿sí? No es lo mismo colocar el dinamómetro, si estoy evaluando extensor de rodilla, a 2-3 veces el dedo de los maleolos en una persona de 1,50 m, que a 2-3 veces el dedo del maleolo en una persona de 2 metros, ¿sí? Por más que yo lo ponga en la misma posición anatómica, los brazos de palanca son muy distintos, ¿sí? Con lo cual, una alternativa para ajustar la fuerza en función a la talla es directamente medir la palanca y registrar el torque, no la fuerza que me devuelve el dinamómetro, sino el torque de esa persona, ¿sí? Así que bueno, esto es un poco la conclusión sobre los métodos de evaluación. Vimos todo lo que implicaba la fuerza, ¿sí? Lo que era la fuerza interna y la fuerza aplicada, todo lo que había en el medio, como los distintos tipos de fuerza que uno puede evaluar, ¿sí? Y cuáles son, a grandes rasgos, las principales baterías de evaluación, ya sea por carga, por velocidad media propulsiva o por la dinamometría isométrica. Así que bueno, ahí tienen la bibliografía y 2 puntos de contacto, mi Instagram y mi mail. Así que bueno, cualquier duda me la pueden hacer llegar y ahora abrimos un espacio para cualquier pregunta.